próxima vez, el que quiera ver la banda Interpol, no creo que venga nunca más a Argentina, pero si se llegan a topar con esa banda. Bueno. Creo que esto está grabando, ¿no? Tengo que compartir la pantalla, si no, no puedo ver nada. Bien, como para actualizar y refrescar un poco lo que habíamos discutido en el último encuentro que tuvimos, teníamos esta notación simbólica que obviamente representa, como vimos el otro día, un montonazo de cosas. Está muy sintetizado acá, pero si uno empieza a usar un poco lo que tenemos acá, vamos a ver que un poco lo que dije al principio se manifiesta. Primero acá tenemos un campo vectorial, ¿no? Este campo vectorial tiene que tener, cumplir ciertas condiciones para poder llevar adelante este proceso de integración. ¿Sobre dónde vamos a realizar ese proceso de integración? Sobre esta curva C. Esta curva también tiene que reunir una serie de características para que el proceso de integración pueda ser llevado adelante. Y esta notación del diferencial R nos está diciendo algo fundamental. ¿Qué es? Y cómo vamos a de alguna manera linealizar esa curva, porque estamos integrando sobre la curva C, pero en verdad sobre una poligonal que se aproxima a esa curva C. Y la poligonal está dada por este simbolito, ¿no? Entonces empecemos. Esta curva C tiene que ser una curva plana regular. ¿Qué quiere decir que sea curva plana y regular? ¿Se acuerdan? Que es una curva suave, entre comillas, que no tenga puntos angulosos, es decir, que es curva plana dada por una función vectorial R de t, las componentes de esa función vectorial sean derivables y continuas, ¿no? Y que además R' de t sea distinto del vector nulo en cualquier parte de esa curvita, ¿no? Fundamental. Si no, no se puede llevar adelante el proceso de integración. No es que no se pueda llevar adelante el proceso de integración. Vamos a tener que hacerlo de apartes y no vamos a poder usar esta terminación. O sea, no vamos a poder hacer el límite cuando la partición tiende a cero sobre todo ese segmento curvo. Sí vamos a poder aproximar lo que pasa ahí, ¿se entiende? Siempre uno puede realizar un proceso de integración. La diferencia es que cuando la curva plana cumple con los requisitos, puedo llevarlo hasta el final. Es decir, puedo hacer esto que está acá. Si no, voy a poder aproximarlo. Bien. El campo vectorial F, dijimos, es un campo vectorial con dominio D en R2. ¿Está? ¿Qué le pedíamos a este campo vectorial para poder llevar adelante el proceso de integración? Que sea continuo sobre la curva, ¿no? Y que es algo así como que esté definido y acotado sobre la gráfica de R. Definido y acotado sobre la gráfica de R. Es obvio que, vamos a un ejemplito muy pavo pero representativo y gráfico, que si nosotros tenemos una curva acá, ¿no? Y el campo vectorial son estas tres líneas, la integración es imposible. ¿Por qué? Porque el campo vectorial F no está definido y acotado sobre la curva C. Bueno, no tiene sentido, pero aparte es obvio, ¿no? Porque para calcular esta integral de línea, en función de lo que vamos a discutir ahora, el campo vectorial tiene que estar aplicando sobre la curva. Y el ejemplito es que lo discutíamos el otro día. Si el compañero aquí representara una partícula cargada, ¿no? Y yo tengo un campo de fuerzas eléctrico, un campo vectorial eléctrico que apunta hacia allá. Si ese campo vectorial no aplica sobre el compañero, no hay integral de línea. Ahora, si el campo vectorial aplica sobre el compañero, probablemente el compañero que describe una trayectoria, ese campo vectorial va a calcular un esfuerzo, que vamos a ver qué es ese esfuerzo ahora. Va a haber un valor de esa integral de línea y ese resultado va a significar algo. En principio habíamos visto bastante la otra vez, si el compañero describe una trayectoria que apunta hacia mí, ¿no? Él camina hacia mí, y el campo vectorial apunta hacia allá, esa integral de línea ya sabemos que va a ser negativa, ¿no? ¿Por qué?
porque la integral de línea es la sumatoria de los productos escalares que se establecen entre el campo vectorial y el desplazamiento del compañero, en este caso la partícula. Como esos productos escalares son negativos, yo puedo estar seguro que la sumatoria de todos esos productos escalares negativos va a dar negativo, ¿no? Si el compañero empieza a hacer una trayectoria variable, no estoy tan seguro que la integral de línea tenga un signo definido, porque no puedo estar seguro cómo se van compensando los valores positivos y negativos, ¿está? Eso es importante. Bueno, aclarado el punto, avancemos. Si todo esto se satisface, el límite, cuando esa norma de la partición tiende a cero, de esta suma de Riemann, que en este caso son los productos escalares que hemos mencionado, productos escalares desplazamiento, dado por el vector diferencial R, cuando la partición tiende a cero, y vectores calculados en los puntos de la curva en cada lado, en cada caso, esto va a existir y va a ser igual a un número L, a un número siempre, ¿no? ¿Qué sería la norma de la partición en este contexto? ¿Se acuerdan? ¿Cómo es la idea? Tengo que tomar la curva. ¿Cómo es la partición? Tengo que tomar el parámetro t, ¿no? Entre A y B. Este parámetro t, ¿qué va a hacer? Va a empezar a definir distintos subarcos sobre la curva, ¿no? Vamos a tener el P sub I, P sub 1, P sub 2 y así, ¿no? ¿Qué serían los P eso? Acuérdense, los P, si lo pienso como una a la curva C, cada uno de esos puntos son los extremos de las imágenes de la función vectorial R que está acá. Porque R aplica de acá para acá, ¿no? Tengo una R de T. Cada R, cada imagen que me vuelve R es un vector. Pero a mí no me interesa el vector, porque yo quiero pintar la curva. Quiero los puntitos extremos de cada vector imagen de esa primera función R. Pero la partición se hace sobre el parámetro T, cuya función vectorial, o cuya función, es la curva C. No es la curva C. Es lo que pinta la función vectorial de la curva C. Es la representación de esa función vectorial de la curva C. Bien, la partición es sobre T. Esa partición sobre T genera una partición de arcos o subarcos sobre la curva C, ¿no? Lo que nosotros hacemos es aproximar esos arcos, esos subarcos, con vectores. Es lo que yo decía de la poligonal. Estos subarcos, en verdad, lo veo como una poligonal de este tipo. Todos segmentos rectos, cuyo módulo para cada vector puedo calcular, ¿no? El P sub I, el P sub 2 menos el vector P1, P2, P2, P3, P3, P4 y así hasta el final. Cuando el de esos vectores, es decir, aquel vector cuyo módulo es más grande, ¿no? Ese vector cuyo módulo es más grande va a ser la norma de la partición. Pero obviamente ese vector cuyo módulo más grande se origina a partir de cómo hemos particionado T. Está claro eso, ¿no? Es imbrincado el asunto, pero porque es un concepto sumamente complejo el que estamos discutiendo. Pero todo arranca en cómo hemos particionado el parámetro T de la función vectorial que da lugar a la curva C, sobre la cual estoy calculando la integral de línea. ¿Está bien? Eso es lo que les decía al principio. Está todo acá. Está todo metido acá. Y van a ver en un rato, si llegamos hoy y si no mañana, el resultado más potente del cálculo, que no me quiero anticipar porque es muy interesante, pero termina poniendo el moño o la frutillita a la torta que estamos elaborando o confeccionando en este año 2022. Bueno, entonces, ese norma de la partición P de ahí significa eso. Es el módulo del vector más intenso. Es decir, sí, eso. Bueno, si el campo vectorial F cumple con lo que se pide y la curva plana cumple con lo que se pide, ese proceso de integración va a poder converger sobre un número L que significa algo. Por ahora significa algo. ¿Y qué significa ese número L para personas que usan la matemática como nosotros para explicar fenómenos de índole físico, químico, física? Bueno, eso nos lleva, no son las formas que hemos discutido el otro día, voy a limpiar por la duda, pero es un repaso, cómo calcular esa integral, ahora igual lo vamos a volver a hacer. Digo,
el número LS para nosotros, algo hemos discutido el otro día, vamos a tratar de definirlo con precisión. Para eso vamos a entrar en el capitulito de cómo vamos a aplicar nosotros las integrales de línea. ¿Está? Tenemos un campo vectorial F con un dominio D que va de D a R2. Las imágenes de este campo vectorial son vectores. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Lo representamos en el plano R2. Recordemos que este campo vectorial F podemos darlo a través de dos funciones escalares componentes, que son las funciones P y Q, ¿no? Que están acá. Esta es la ley del campo vectorial, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos uno muy sencillito. Tenemos el campo vectorial F, que va del plano a... Estas son las funciones que generan los vectores, ¿no? Son campos escalares. Los variables, x por y y x más y. Si tengo, por ejemplo, el par 2, 5 y evalúo el campo vectorial en el par 2, 5, me va a devolver un vector que es de componentes 10, 7. Entonces yo podría tener esta representación, ¿no? Y les recomiendo que lo vayan haciendo cada vez que sea posible, porque es la única manera de comprender, me parece, lo que estamos haciendo. Entonces acá tendría, para este punto, si yo en el plano del dominio de ese campo escalar sobreimprimo las imágenes, en verdad no estaría en el mismo lugar, ¿no? No necesariamente, porque puedo tener el plano del dominio, o R2 en un lado, y donde se generan las imágenes en el otro, pero habitualmente lo que hacemos es sobreimprimir las imágenes sobre los puntos que voy calculando el campo vectorial, es decir, sobre el punto 2, 5. Yo tendré un vector de componentes, supónganse, 10 para acá, estoy con un ángulo raro acá, y 7 para acá, ¿no? Entonces, este vector de componentes 10, 7, 10, 7 y apunta para allá, es la imagen que le corresponde, en esta perspectiva extraña, medio Dalí, al punto 2, 5. ¿Está? Podría calcular una integral de línea y sí, no. Digo, el campo vectorial cumple con las propiedades pedidas, es decir, está definido acotado sobre la curva, lo que pasa es que la curva es un punto. Entonces ahí se complica un poco. ¿Por qué? Porque la curva es un punto y la curva no va a definir el diferencial R. No tengo un desplazamiento. No tengo un pedacito poligonal que aproxime a la curva y que a partir de ahí pueda llevar adelante el proceso de integración. Con lo cual en un punto no se puede calcular. Un punto no es una curva plana regular. ¿Está bien? Está claro, ¿no? No cumple con los requisitos. Pero bueno, si agrego otro punto, ahí sí podría calcular ya la integral. Es decir, si agrego otro punto, pero a mí me prolijó un poquito porque está horrible esto. Y ya de paso practicamos un poco. A ver, quiero poner esto acá con prolijidad. Vamos a poner chiquito acá, 2, 1, 2, 3, 4, 5. El punto A, y acá tenemos el vector 10, son 10 unidades esta, ¿no? Indico las componentes del vector. Ese es un vector. Este es el campo, la imagen, lo pongo acá, evaluado en 2, 5. ¿Está bien? Que es, lo pongo acá al lado también, 10, 7. Puedo hacerlo en 3, se me va el diablo, ¿no? Vamos a hacerlo en 1. Yo no sé si se corta, porque quedo solo acá. No, pero esto es una cuenta institucional, no se corta. Pero me ha pasado que cuando queda solo en el aula virtual, puede ser que se corte por eso, ¿no? Porque otra vez no se me corta, están sin problemas, funciona. Pero bueno. ¿Qué va a hacer? Hay que venir al aula nomás. No queda otra. Es la única manera segura de... Aparte no tengo ni idea dónde se cortó. Sí. Sí, es una pregunta muy habitual esta. De hecho, es casi seguro que es una pregunta de este estilo. Lo que puede cambiar el contexto de aplicación, el ejemplito, pero en el fondo lo que vamos a estar evaluando es que ustedes calculen un trabajo
que lo interpreten debidamente en su contexto y que puedan explicar o conjeturar cuál va a ser el signo de trabajo y por qué. Esto que estamos discutiendo ahora. No es ni más ni menos. Y ahora vamos a ver si llegamos hoy, si no mañana. Va un ejemplo típico, creo que es algo de examen final, u otro de la guía. Todo lo que está en la guía de este estilo son de exámenes finales. Y cada tanto tomamos alguno parecido, porque no hay tanto que se pueda tomar para no complicarles la vida a ustedes, porque nosotros hacemos un recorte muy acotado del concepto de integral de línea, porque como imaginarán, es arborescente el asunto, porque es entrar en el cálculo en serio. Pero bueno, esta es una facultad donde se usa la matemática como una herramienta para modelizar determinados procesos físicos, químicos y demás, y no una facultad de licenciatura en matemáticas. Entonces no podemos ir por todo ese carril. Obviamente al que le interese tiene las puertas. La idea es que al que le interese este camino, nosotros podamos abrirle la puertita y que después lo pueda recorrer con algunas armas que le permitan avanzar. Después, obviamente, el que le interesa tiene las puertas de la cátedra abiertas para venir a discutir lo que quieran. De hecho, aparece cada tanto uno. No son tantos, porque como imaginarán, no es una facultad de matemática, pero el que hace química, hay una rama de los que hacen química que sí usan mucho matemática con mucha densidad. Entonces esos cada tanto vienen. Algunos de biotecnología también, sobre todo con el tema de la bioinformática y todo ese asunto, requieren un poco algún soporte, pero bueno, no son el grueso de la facultad. Sí. Sí, va a entrar después vamos a, si tengo un rato mañana, a generalizar el concepto para integrales de campos escalares sobre porciones del plano, que es para nosotros, pero sí, eso podemos tomarlo, podemos evaluarlo como noción general de la integración, nada más. No vamos a decirle que resuelvan un problema de integral doble, pero tienen que saber de lo que estamos hablando, básicamente. Mañana no quiero olvidarme, si me olvido, avísame 20 minutos antes y lo charlamos porque quiero que quede registrado. Sobre todo para organizarlo a ustedes y orientarlo a ustedes sobre qué tienen que prestar la atención del libro para preparar el examen. Si no se van a perder. Quiero una cosita antes de seguir. Funciona todavía. Bueno, eso está. Este es similar, lo discuto rápido, pero está presentado distinto. Lo discuto por eso. Porque se acuerdan que había dos maneras de representar la integral de línea cuando la calculábamos. La forma anterior, habitual, que es la que más me gusta, pero esta me gusta mucho a los físicos. ¿Por qué? Porque descompone las fuerzas, son las componentes. Son las componentes en X y son las componentes X. Son las palancas en X y las palancas en Y, me gusta mucho usarlo de esa manera. Y está bien, está bueno. Acá está representado de esa manera. Cuando uno piensa o imagina que en verdad el campo de fuerzas es un campo de fuerzas, el campo vectorial es un campo de fuerzas, es razonable y lógico suponer que uno puede descomponer ese campo de fuerzas según lo que aporta en el eje X y lo que aporta en el eje Y, porque siempre uno desmenuza o despanzurra el problema según las componentes en los dos ejes habituales. Entonces, ordenarlo de esa manera a veces da información útil. Entonces acá tenemos el campo vectorial el mismo, pero segmentado según sus palancas, en el eje X y en el eje Y. ¿Está bien? En el eje X se mueve con esta componente y en el eje X, y en el eje X se mueve o aporta según esta componente y en el eje Y aporta según esta componente. El campo vectorial ahí, el F de XY, tiene componentes escalares y 2 puntos de X cuadrado, ¿no? Que es una casualidad que hayan quedado así cruzadas. Podría ser cualquier cosa, pero el campo escalar acá, estamos de acuerdo, ¿no? ¿Qué es? Ah, pero te sacó el pincelito. Campo escalar acá, F, XY, es Y, X cuadrado. Quedó de casualidad así cruzado, podría ser cualquier cosa, ¿no? Ese es el campo vectorial. Y ahí me da un arco de parábola, que es 4x menos x cuadrado. Lo primero que hay que hacer es llevar ese arco de parábola de su forma cartesiana a su forma paramétrica para poder hacer el cálculo, porque no podrá hacerlo si no.
Porque no voy a poder hacerlo, porque no hay manera de, independientemente de la fórmula de cálculo que use para el cálculo del integral de línea, tengo que tener la forma vectorial, porque si no, no puedo, sí. Sí. Sí, lo más fácil, no, bueno, yo volaría la equidad T, que es lo más frecuente. Yo lo que hago habitualmente, lo recomiendo, x igual a t, y igual a 4t menos t cuadrado. Listo, ya la tenés resuelta. Hacé el parámetro x igual a t, siempre, que es lo más sencillo. Después tenés infinitas maneras de hacerlo, podés rebuscarte como quieras, pero esa es lo más fácil. Si yo digo que la curva C esta que me piden, x igual a t, entonces y igual a 4t menos t cuadrado. Acá ya tengo las componentes escalares de la función vectorial, de una manera muy fácil. Ahora la complejidad del parámetro, ojo, ¿cómo parametrizarla para que te coincida? Ahí no es tan sencillo, y acá se complica. ¿Por qué se complica? ¿Dónde va a empezar el parámetro? Y tengo que ver dónde voy. Va de 1,3 a 4,0, o sea que está avanzando, ¿no? Ah, está avanzando, gracias a Dios. Porque si retrocede es todo un tema. Claro, si retrocede puede ser complicado, no es tan sencillo. Si retrocede, la curva es esta, ¿no? De 4. ¿Por qué? Si avanza en el sentido creciente el eje X, el parámetro coincide con el eje X, está, no hay que hacer nada. Ahora, si retrocede, hay que agregarle cosas. Ahora vamos a ver cómo lo podríamos hacer. No es una única manera. De hecho, cada vez que me enfrento a esta, lo pienso de cero y encuentro en función de lo que se me ocurra el camino a seguir. No son esas cosas que uno mecánicamente incorpora. Me gusta pensar cada vez el problema de cero porque son problemitas sencillos de resolver y están buenos, son divertidos, como un crucigrama, supónganse, un sudoku. Bueno, pero acá, cuando el parámetro t se mueve con la x, la parametrización es automática. Va a empezar en donde empiece x, que es 1, y va a terminar donde termine x, que es 4. Porque se mueve según el parámetro, la x. Avanza según el parámetro. Fíjense que cuando t vale 1 estoy en el punto 1, 3, ¿no? Que es lo que quiero. Y cuando t vale 4 estoy en 4, 0, ¿no? Sí, 4 por 4 dice, perfecto. Ahí no hay problema. Ahora, si fuese al revés, pensémoslo. Supónganse que yo quiero dejar igual el parámetro, que vaya de 1 a 4. Ya no me funciona. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que agregar algo en x, y si agrego algo en x, va a necesariamente agregarse algo en y. Sí, tengo por eso, cambio de parámetro por un parámetro u que sea lo que sea, pero ese parámetro u que sea lo que sea, tiene que hacer que cuando t valga 1, x valga 4. O sea que no me queda otra que ponerle acá, por ejemplo, cuando t valga 1, que x valga 4. Un 3. Ahí cambia el parámetro. U sería t más 3. Lo que pasa es que si lo cambio en x, tengo que cambiarlo abajo también. Porque si no, no me va a funcionar. Porque quiero que y valga ¿cuánto? 0. Y ahí no vale 0. Cuando t vale quiero hacerlo al revés, ¿no? Ah, vale 0. Todavía. El i. ¿No? ¿Cómo quiero hacer ahora? Sí, porque i vale, si t vale 4, no. No me da 0. Sí, me da 0. Porque 4 por 0, acá tengo suerte. T vale 1. 4 menos 1, claro, está bien. No, lo que hay que hacer entonces es poner todo esto acá adentro. Y acá se complica, porque me va a quedar que i, pero bueno, uy, se me fue acá, que i me va a quedar 4 por t más 3 menos t más... No, primero veo si está bien. Me va a quedar t más 3 es 4, ¿no? 4 por 4 es 16 y me da bien, es 0, que es lo que quería. Lo acomodo. Hasta ahí, lineales y cuadráticas, que es lo habitual, lo manejamos de esa manera. La circunferencia lo juegan con las componentes trigonométricas. La forma más fácil es no cambiar el parámetro, sino que invertirlas. Y van cambiando el sentido de recorrido. Y acá ya tenemos casi todo resuelto. Más de esto no vamos a tomar, ¿se dan cuenta? Si voy en el sentido creciente de la x, es muy sencillo, el parámetro es igual. Si voy al revés, lo acomodo y lo acomodo. Y va a quedar. Va a quedar bien, y cuando vale 4, ¿qué me queda?
cuando vale 4, no me queda. No es tan fácil. Porque voy de 1 a 4 y ¿qué me quedo en 4? Cuando vale, en verdad estoy... ¿A dónde tengo que ir? De 4 a 0 a 1. Claro, porque acá va un menos, ¿no? Acá va un menos. Ahí va un menos y acá va a ir un menos. Y ahí está bien, ¿no? Porque queda menos 4. Cuando valía 1 me quedaba... No. Bueno, no es tan sencillo. Cada problema es un sudoku. Yo va a ser que implementación. Pero hay maneras que no me acuerdo ahora, mucho más sencillo hacerlo. Pero bueno, esto piénsenlo, es un buen ejercicio para apropiarse de ese mecanismo. Hay maneras más mecánicas en donde uno se acuerda. A mí me gusta, como le dije al principio, pensarlo cada vez. Si yo pongo un menos ahí, lo ideal para mí es poner, hay que jugar, o cambiar el parámetro. Cambiar no el sentido, porque tiene que ser creciente, sino tratar de llevarlo de 0 a 1 el parámetro. No jugar con 1 a 4. Cuando vos jugás con 0 a 1 el parámetro es mucho más fácil, pero si yo jugar con 0 a 1 el parámetro, tengo que cambiar las funciones componentes. Toda esta discusión es accesoria porque ya teníamos resuelta nuestra curva problema para nuestro caso, ¿no? Porque la que queríamos era esta. ¿Está bien? Era más t, 4t menos t cuadrado. Porque teníamos la ventaja que queríamos recorrerlo, como dije al principio, gracias a Dios, en el sentido creciente del parámetro de la variable x. Bueno, componemos, resolvemos y damos el valor. Ahora, antes de dar el valor, fíjense, y x cuadrado. Y x cuadrado. Van a ser las componentes del campo siempre positivas, siempre para arriba. Necesariamente, en cualquier lugar. Si yo calculo en 1, 1, en el 1, 1, me va a quedar que bueno, el 1, 1 en un punto A, ¿qué me queda? F. En 1, 3, ¿cuánto me da? Perdón, sí, en 1, 3 me da 3, 1, ¿no? 3 para allá y 1 para arriba, para allá. Fíjense que este vector con el R' tiene la impresión de tener un ángulo o mayor a 90 o ahí, pero a medida que vaya recorriendo la cosa da la impresión